Hola, ¿cómo están, amigos de YouTube? Aquí Brainsblow con el capítulo 11 de Izuku, el héroe de Pegaso. Sin nada más que decir, que comience el vídeo. La pelea entre Izuku y Hades proseguía, donde Izuku se mantenía alerta, esperando cualquier ataque inesperado que a Hades se le pueda ocurrir, lo cual viene cuando Hades lanza su garra de manera que choque con el piso debajo de Izuku, lo que lo confundió, pero en eso, aparecieron cadenas negras que podrían empalarlo, pero Izuku logró destruirlas con su poder, estando básicamente a salvo, pero en eso, Hades volvió a atacar, esta vez con su espada, donde Izuku logró esquivarlo por poco, recibiendo un corte en su mejilla, algo que lo deja sorprendió, solo para retroceder más, pero Hades se acerca rápidamente, tomándolo del rostro y arrastrarlo hacia una sección diferente del inframundo. Más precisamente, a los Campos Elíseos. Mientras eso pasaba, los enemigos en el santuario de Athena ya habían sido derrotados, pero la pregunta de ellos es qué era lo que estaba pasando con Izuku y Hades, hasta que sintieron como el cosmos de Izuku iba descendiendo, no porque fuera más débil, sino porque era más difícil percibirlo, como si se alejara de la zona, pero Sayori fue y saltó, dispuesta a afrontar a Hades. ¿Debemos de saltar?, diría Kirito con preocupación. No todos, creo que solo los que manejamos el cosmos, por si acaso. También quédate Izumi, diría Kirishima con seriedad. ¿Qué? De ninguna manera me voy a quedar aquí, diría Izumi enojada. Eres quien utiliza tanto un Kirk como el cosmos, eres quizás la única que estaría aquí para defender este punto en el caso que lleguen a reaparecer los espectros, diría Todoroki apoyando la idea de Kirishima. Créenos, es mejor así. Además, si todo sale bien, vamos a una salida de chicas, diría Mina con su entusiasmo, dándole una buena razón. Izumi aún dudaba, pero luego, llegó Bakugo. Menos mal que llegaste, diles a ellos que también yo debo de bajar, diría Izumi para poder bajar. De hecho, no creo que debas ir, diría Bakugo con total seriedad. Tú también, diría Izumi incrédula de lo que dijo su pareja. Créeme, es mejor que te quedes aquí, no lo digo porque eres débil, sino que eres la única con experiencia en ambos poderes, así que es mejor que te quedes, diría Bakugo sin dudar. ¿Es que acaso piensan que me quedaré así porque sí?, diría Izumi con total molestia. Pero contra todo pronóstico, Bakugo la terminó callando de un beso, lo cual dejó en shock total a los demás, no creyendo que Bakugo se haya animado a hacer tal acción, incluso Izumi parecía que poco a poco comienza a calmarse, cerrando los ojos poco a poco, para que luego Bakugo se separe un poco. Ahora te calmarás y nos harás caso, diría Bakugo con un ligero sonrojo en su rostro, mirando seriamente a Izumi. Izumi se quedó callada por un momento, para luego sentir a duras penas, lo que hizo que Bakugo suspire. Créeme, es lo mejor para nosotros y ellos, confío en que podrás hacerlo, diría Bakugo con calma en su voz, acariciando la mejilla de Izumi. Solo prométeme, que volverán todos, vivos, diría Izumi con total preocupación, pero no reflejado del todo en sus palabras, sino en sus ojos. Lo prometo, diría Bakugo con seguridad. Izumi se separó, estando al lado de aquellos que no manejaban el cosmos, solo para que los que sí lo manejan, vayan para poder ayudar a Izuku y la diosa Athena, sin saber a dónde llegarían. Los Campos Elíseos era aquel donde las almas podrían descansar solo aquellos que fueron héroes, favorecidos por los dioses y almas virtuosas, una ubicación sagrada del infierno, donde en este aterrizaban dos entidades, donde Hades mandó a estrellar a Izuku en el campo, el dios descendió poco a poco hasta tener los pies en esa parte de su dominio. ¿Es que acaso aquí quieres que te devuelva a la tumba?, diría Izuku, levantándose como puede, mirando al dios. Bastante atrevido de tu parte el creer que podrás darme muerte, diría Hades con total seriedad. Siempre habrá una primera vez, diría Izuku para luego desprender su energía. Dime una cosa muchacho, cuando mataste a Thanatos, ¿no viste algo que posiblemente no debía ocurrir?, preguntaría Hades con total calma a Izuku. ¿Eh? ¿A qué es lo que te refieres?, preguntaría Izuku con confusión. ¿Cómo es que alguien, que representa la muerte, haya muerto y dado vida? Eso no es algo que pueda hacer un simple mortal, diría Hades.
Eso hizo que Izuku se mantuviera callado y estuviera pensando un poco esa situación, algo que no era natural, o bueno, no sería natural si no es que se trataría de algo más, deba ser incluso algo que solo un dios podría lograr, quizás incluso un poco más alto. ¿Y también recuerdas sobre lo que mencioné sobre tu supuesto linaje? Puedo sentir que tienes poder divino en tu ser. Diría Hades, haciendo que Izuku conecte los puntos. Izuku se quedó completamente en shock poco a poco, sabiendo que, quizás, esa energía que desprendía que se parecía a su cosmos, era algo más que solo cosmos, decidió desprender esa energía solamente, donde sintió que su cuerpo estaba cambiando ligeramente, donde su armadura comenzaba a obtener más poder, incluso parecía que sus sentidos aumentaban a niveles casi más allá de lo imaginable. ¿Qué es esta sensación? Es como si pudiera sentir todo aquello que una vez estuvo vivo. Diría Izuku, mirando hacia arriba. ¿Qué más es lo que sientes? Diría Hades, queriendo aprovechar que quizás esté distraído. No solo los vivos con respecto a las personas, las plantas, los animales, todo aquello que había nacido de la tierra. Diría Izuku, cerrando los ojos poco a poco. Hades caminó un poco al lado de Izuku, haciéndose invisible, para cuando estaba al lado de él, se preparando un ataque que sería definitivo para darle la victoria, pero Izuku reaccionó, tomando de la muñeca al dios, tomándolo por sorpresa, no creyendo que Izuku había logrado sentirlo acercarse, incluso cuando ocultó su presencia en un grado casi imperceptible. Para Izuku, no fue un problema en absoluto, mirando fijamente a Hades, el cual sintió un escalofrío subiendo por su espalda, para cuando quiso apartarse de él, no pudo porque Izuku lo arrastró hacia él y le propinó un golpe directo al rostro, lo que hizo que Hades terminara en una posición casi humillante. Así es, terminando de rodillas frente a Izuku, algo que hizo que Hades quedara en completo shock, no creyendo que Izuku haya logrado ponerlo de rodillas de un golpe. ¿Cómo es posible de que hayas tenido el poder de poder hacerme esto? Si apenas estás descubriendo tus poderes divinos. Diría Hades con enojo. Quizás, pero a lo largo que he estado peleando sin parar, puede que me esté acostumbrado mejor, además, este poder solo me ayudó a entender mejor este nivel. Diría Izuku con serenidad, dejando que Hades se levante. Pero la escena fue interrumpida con la llegada de Sayori, estando sorprendida y pudiendo sentir que el poder de Izuku estaba en un nivel divino, posiblemente ya haya aprendido a usar su poder, solo para cuando Hades se mantuvo de pie nuevamente, notó la presencia de su sobrina o la reencarnación de su sobrina. Vaya Atena, al parecer has venido para tratar de ayudar a tu caballero, pero como puedes ver, él está en un nivel totalmente a lo que puedes imaginar, posiblemente ya te hayas dado cuenta. Diría Hades con seriedad. Sí, lo tenía presente desde que llegamos al santuario, aún así, quería esperar para poder confirmarlo. Diría Sayori con calma, sabiendo que esta sería la única forma de lograr la victoria. Izuku se quedó callado, volteando la mirada hacia Sayori, pero no la juzgaría, al menos no ahora. Interesante, una lástima que eso no durara mucho. Diría Hades para luego lanzarse contra Sayori. Sin embargo, no pudo acercarse lo suficiente, siendo retenido por Izuku, encarándose los dos nuevamente, donde Izuku comienza a hacerlo retroceder lentamente, no dejándolo avanzar, hasta incluso poder lanzarlo hacia otro lado, donde Sayori se quedó sorprendida del poder de Izuku. Creo que es mejor que cooperemos, aunque tenga algo de ventaja, no creo que será suficiente para vencerlo. Diría Izuku con respecto a sus posibilidades. Sí, creo que es lo mejor para nosotros. Diría Sayori. La reencarnación de Atena comenzaría a expulsar su poder, al mismo tiempo que Izuku también expulsaba su poder, dispuestos a darlo todo para poder tener la victoria. Hades venía de vuelta, dispuesto a pelear, donde Izuku fue el primero en lanzarse, chocando puños con Hades, provocando un gran temblor en todo el infierno y la tierra, donde Sayori creaba un arco de luz, disparando varias flechas de luz que Hades destrozaba con su arma, mientras Izuku intentaba ponerlo en aprietos para que reciba las flechas, pero Hades creó un escudo de almas que recibían las flechas y apartó a Izuku, para poder tener un enfrentamiento directo con él.
Sayori vio cómo esas almas se transformaban en criaturas, algo que la pondría en aprietos, de no ser porque llegarían los demás caballeros, donde comenzarían a tener más ventaja, pero vieron cómo Izuku y Hades provocaban más impactos poderosos, haciendo que la realidad, poco a poco, comience a deformarse por la fuerza de los impactos, incluso provocando temblores y maremotos, algo que quizás pusiera las alertas máximas en todo el mundo. Sin embargo, lo que no esperaban, es que esos desastres naturales estaban siendo contenidas de una manera algo extraña en sus palabras. Los maremotos no llegaban a donde deberían y los terremotos, si bien podían causar revuelo, no era lo mismo cuando se trataba de la civilización, era como si una fuerza externa o la propia naturaleza hubiera decidido no dañarlos del todo, algo quizás extraño o incluso ilógico, pero claro, no fue la propia naturaleza, sino los dioses o al menos, alguien con un poder sobre la tierra mucho más allá de lo que cualquier mortal podría considerar. En la pelea, los golpes seguían y seguían, provocando más caos. La realidad comienza a agrietarse, al punto de que, sin que alguien haya podido hacer algo, ambos rompieron la barrera de la realidad, terminando por ir a una dimensión diferente, una irreconocible para ambos, pero eso no importaba en absoluto, puesto que ambos siguieron atacándose, donde en eso, Hades toma por sorpresa a Izuku, propinándole un fuerte golpe en el estómago, para luego querer arrancarle el alma, pero Izuku logró escapar del ataque por centímetros, para luego darle un rodillazo en toda la cara, lo que aturdió a Hades, seguido de que Izuku lo mande a volar de una patada, haciendo que Hades salga disparado y termine chocando con una pared dimensional, pero cuando intentó recomponerse, Izuku llegó con un cometa Pegaso, rompiendo esa pared y que ambos terminen regresando a su dimensión, pero no estaban en los Campos Elíseos, habían llegado a otra parte del mundo, específicamente en Noruega. Aún así, Hades se reincorpora y lanza contra Izuku en un movimiento que no pudo predecir, impactando un golpe que provocó un terremoto intenso. La realidad se agrietaba por una segunda vez, donde incluso cuando Izuku había recibido tal golpe, se resistió, intentando hacer retroceder a Hades, pero él dio todo lo que tenía en su golpe, rompiendo de nuevo la barrera de la realidad. Esto parecía que no terminaría. Mientras eso ocurría, Sayori podía sentir que todo el mundo estaba comenzando a tener represalias de la batalla entre estos dos, sabiendo que quizás, si esto se prolongaba demasiado, la Tierra podría ser destruida. Debía de hacer algo incluso si eso le podría costar la vida, así que decidió ir, utilizando su poder divino para poder encontrarlos o tratar de predecir dónde se encontrarían la próxima vez que volvieran a esta dimensión, pero no era fácil, porque incluso si podía sentir el cosmos de ambos, se movían en un flujo diferente a lo normal. Será difícil saber dónde aparecerán, pero quizás con algo de práctica, podré retenerlos, diría Sayori, canalizando su cosmos para poder saber cuándo volverían a aparecer. ¿Crees que tan siquiera podrás? Ellos quizás ya estén en un frenesí, posiblemente ni se detengan aunque intentes algo, diría Kirishima, pensando que ella debería reconsiderar el plan. A pesar de que no tengo experiencia en combates de un dios, es mi responsabilidad como diosa. Además, quizás ella no esté feliz de que su hogar deje de existir, diría Sayori con total seriedad sobre lo que tiene planeado. ¿Quién? Preguntaría Kendo. La madre de Izuku Midoriya, diría Sayori con pesar. ¿Qué? Es imposible, si ella había muerto cuando dio la luz a él y a Izumi, diría Bakugo. Sí, el cuerpo mortal de ella donde depositó su esencia, sí, quizás sí, pero su verdadera esencia está en la tierra. ¿Han escuchado sobre los titanes anteriores a los dioses? Preguntaría Sayori a sus caballeros con total seriedad. Los titanes son los que gobernaban antes que los dioses, donde luego fueron derrocados por Zeus, quien había liberado a sus hermanos del estómago de su padre, para luego derrocarlos y ellos asumir el poder, diría Sayori con seriedad. ¿Pero qué tiene que ver con Izuku e Izumi? Preguntaría Mina. Ese es el detalle. Todo eso había ocurrido en el terreno de Gaia, la madre de los Midoriya, diría Sayori con total seriedad. Todos los caballeros se quedaron en shock ante las palabras de la diosa. Algunos sintieron asombro, otro como Bakugo, por alguna extraña razón, sintió un fuerte escalofrío recorriendo su espina dorsal. Espera un momento, ¿dices que ellos son hijos de una diosa primordial? ¿La misma que se dice que creó la Tierra? Preguntaría Kendo totalmente fuera de sus casillas. Así es, son sus hijos, diría Sayori con seguridad. ¡Ay Dios, tengo de novio a un dios!, diría Kendo casi dándole un infarto. Y yo siento que me darán una paliza peor de lo que pensé me podrían dar.
diría Bakugo con la mirada perdida en el suelo. Creo que por ahora eso no es importante, sino en ayudar a Midoriya de detener todo esto. Diría Todoroki con seriedad. Pero en eso, el propio inframundo comenzó a temblar violentamente, lo que hizo que el grupo perdiera el equilibrio y tuviera que sostenerse como pudo. Sabían que todo esto se saldrá de control tarde o temprano, debían de moverse de inmediato. Mientras eso pasaba, Izuku y Hades seguían atacándose en otra dimensión, donde rompían bastantes paredes dimensionales, que las hacía colapsar de manera casi instantánea, al punto que todo era un espectáculo de luces a velocidades más allá de la luz, incluso cuando parecía que se desharían de toda esa dimensión, otra ruptura los devolvió al inframundo, ahora presentes junto a Sayori y los demás caballeros, podía verse que Hades e Izuku estaban algo heridos, incluso cansados, parecía que esta guerra, estaba a un paso de terminarse. Hasta aquí llega el vídeo, espero les haya gustado, comenten, denle like y suscríbanse, se despide su amigo Brainsblow, hasta el próximo vídeo.